¿Alguna vez has sentido que el estrés, la ansiedad o las opiniones ajenas te roban la paz? La realidad es que la tranquilidad no depende del exterior, sino de cómo la proteges. El estoicismo nos enseña a mantener el control emocional y no dejarnos afectar por lo que no podemos cambiar. En este video descubrirás 12 estrategias para fortalecer tu mente, cultivar la resiliencia y evitar que nada ni nadie altere tu paz interior. Quédate hasta el final y aprende cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Antes de seguir, quiero saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenta tu ciudad o país y veamos hasta dónde llega esta comunidad estoica. Estaré respondiendo los comentarios, así que no olvides compartir tu ubicación y ser parte de esta conversación. 1. Tú decides quién puede alterarte. Imagina que alguien intenta provocarte, pero en lugar de reaccionar, simplemente sonríes y sigues en calma. No es debilidad, es poder. El verdadero control está en no permitir que nadie tenga acceso a tu paz sin tu permiso. Imagina que alguien te insulta, te menosprecia o intenta hacerte enojar. La reacción inmediata sería defenderte, demostrar que tienes razón o incluso devolver el golpe con palabras. Pero, ¿qué logras con eso? Solo cedes el control de tu estado emocional a otra persona. La filosofía estoica nos enseña que lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia mente. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Cuando alguien te provoca, tienes dos opciones: reaccionar y perder la calma, o decidir que sus palabras no merecen espacio en tu mente. Lo primero te convierte en prisionero de las emociones ajenas. Lo segundo te libera. Marco Aurelio insistía en que nadie puede dañarnos sin nuestro consentimiento. La clave está en reconocer que la paz interior es un escudo que solo tú puedes levantar o bajar. Para practicar esto, imagina que tu mente es una fortaleza. Cada vez que dejas que alguien más dicte tu estado emocional, abres las puertas al enemigo. Pero cuando decides que sus palabras no tienen poder sobre ti, las murallas siguen intactas. Un ejemplo claro es el de Séneca, quien enfrentó insultos y ataques políticos con una serenidad inquebrantable. No porque no le afectaran, sino porque comprendía que reaccionar con ira solo le daría poder a sus agresores. Si alguien te grita, puedes responder con calma. Si te critican, puedes escucharlos sin alterarte. Si intentan manipularte con culpa o enojo, puedes observar la situación con objetividad y elegir no participar en el juego. No se trata de ser indiferente, sino de entrenar la resiliencia emocional para que tu paz no dependa de los demás. El mundo siempre estará lleno de personas que intentarán provocarte, pero la verdadera fortaleza está en decidir quién tiene acceso a tu tranquilidad. No le entregues ese poder a nadie. 2. No luches contra lo inevitable. ¿Cuántas veces te has desgastado resistiéndote a lo que ya es un hecho? La energía que pierdes en la frustración podrías usarla para adaptarte. Aceptar no es rendirse, es liberar tu mente de una batalla inútil. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una pelea contra la realidad? Quieres que las cosas sean diferentes, pero no lo son. Te resistes, te frustras, te preguntas, ¿por qué a mí? Pero el estoicismo nos enseña algo fundamental. Hay eventos que simplemente están fuera de nuestro control, y luchar contra ellos solo nos desgasta. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden y vivirás sereno. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. Puedes gritarle al cielo, culpar al viento, maldecir las olas,
o puedes ajustar las velas y navegar con lo que tienes. La primera opción te deja agotado y en el mismo lugar. La segunda te permite avanzar. La resistencia inútil solo crea sufrimiento. Marco Aurelio decía: si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Los estoicos entendían que hay dos caminos ante lo inevitable: aceptarlo con sabiduría o desgastarse en la negación. La pérdida de un trabajo, una traición, una enfermedad, no puedes evitar que ocurran, pero sí puedes elegir cómo reaccionas. Enfrentar la realidad sin resistencia te da libertad, porque ya no eres esclavo de lo que no puedes cambiar. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Aceptar no es resignarse ni ser indiferente. Es tomar la vida como es, no como desearías que fuera. Es mirar los desafíos de frente y decidir: ¿qué puedo hacer con esto? Séneca decía: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Todo lo que ocurre, ocurre. Tu opinión sobre ello es lo que determina si te destruye o te fortalece. Así que la próxima vez que sientas la tentación de luchar contra lo inevitable, recuerda: adapta tu mente, ajusta tus velas y sigue adelante. 3. Convierte los problemas en desafíos. Piensa en un momento difícil que superaste. Ahora míralo como un entrenamiento que te hizo más fuerte. La diferencia entre sufrir y crecer está en cómo interpretas lo que te sucede. En la vida, todos enfrentamos desafíos. Algunos parecen más grandes que otros, pero lo que realmente marca la diferencia no es el obstáculo en sí, sino cómo decidimos interpretarlo. La filosofía estoica nos enseña que los problemas no son algo a evitar, sino una oportunidad para fortalecernos y mejorar. La clave está en convertir esos problemas en desafíos, en ver cada dificultad como una forma de entrenamiento que nos prepara para ser más fuertes. Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo reaccionas ante ello. Este concepto es fundamental. Los problemas no son algo que debas temer, sino algo que debes enfrentar con la mentalidad adecuada. Por ejemplo, imagina que tienes una discusión con un amigo cercano. En lugar de verlo como una amenaza a la relación, puedes interpretarlo como una oportunidad para aprender a comunicarte mejor, a escuchar con mayor empatía y a resolver conflictos de manera más efectiva. Marco Aurelio decía: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aquí, Marco Aurelio nos invita a ver los obstáculos como parte del proceso. Cuando algo interrumpe tus planes, en lugar de resistirte, intenta ver cómo eso puede llevarte a nuevas soluciones. Por ejemplo, si un proyecto no sale como esperabas, en vez de rendirte, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar en el futuro? Si aprendes a convertir los problemas en lecciones, estarás construyendo una mentalidad más fuerte. El concepto estoico de la amor fati, amor al destino, nos enseña a aceptar lo que nos ocurre sin resistirnos, no porque sea fácil, sino porque al hacerlo transformamos lo que es un desafío en una oportunidad. La dificultad no solo debe ser superada, sino aprovechada. Séneca decía: la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo endurece el cuerpo. Es importante recordar que cada desafío nos moldea. No nacemos sabiendo cómo manejar la adversidad, pero cada vez que enfrentamos un problema, nuestra capacidad para resolverlo mejora. Pensemos en el ejercicio físico. Cuando entrenas tus músculos, el esfuerzo inicial es incómodo, pero con el tiempo tu cuerpo se adapta y se vuelve más fuerte.
De igual forma, los problemas en la vida son un entrenamiento para tu mente. Los estoicos no evitaban el sufrimiento, lo usaban como un medio para fortalecer su carácter. No se rendían ante los desafíos, sino que los enfrentaban con calma y sabiduría. No se preguntaban ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Así, cada experiencia, por difícil que sea, se convierte en una oportunidad para crecer. Epicteto decía: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. Este es el corazón del pensamiento estoico. Nuestra reacción ante los eventos es lo que nos causa sufrimiento, no el evento en sí. Si una situación difícil ocurre y la ves como una tragedia, la sufrirás. Pero si la ves como una lección o un desafío, entonces tu sufrimiento se transformará en crecimiento. El control que tenemos sobre nuestras emociones y pensamientos nos permite dar una nueva interpretación a lo que nos pasa. Marco Aurelio también decía: si estás angustiado por algo externo, no es ese algo lo que te perturba, sino tu opinión sobre ello. Esto implica que, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva. Si enfrentas una pérdida o un revés, en lugar de ver la situación como un fracaso definitivo, observa cómo puedes crecer a partir de ella. ¿Qué puedes aprender de la experiencia? ¿Cómo puedes adaptarte y ser más fuerte? La diferencia entre sufrir y crecer radica en cómo interpretas lo que te sucede. Los problemas son inevitables, pero tu actitud ante ellos es lo que define tu capacidad para superarlos. Cada desafío es una oportunidad para poner en práctica las virtudes estoicas como la paciencia, la resiliencia y la sabiduría. Al cambiar tu perspectiva, no solo superas los obstáculos, sino que te conviertes en una persona más fuerte. Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. 4. Crea un santuario mental inquebrantable. Si el mundo exterior es una tormenta, tu mente debe ser un refugio. Cada día, dedica unos minutos a la reflexión, la meditación o simplemente al silencio. Protege tu paz como el tesoro más valioso. Crea un santuario mental inquebrantable. Es una práctica esencial para mantener la paz interior en un mundo lleno de turbulencias. La filosofía estoica, con su enfoque en la resiliencia y la fortaleza interna, ofrece herramientas valiosas para construir y proteger este refugio mental. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control. Según Epicteto, no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea nos invita a concentrar nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Al dedicar unos minutos cada día a la reflexión y la meditación, entrenamos nuestra mente para responder con calma y claridad ante los desafíos. Marco Aurelio complementa esta idea al decir: el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, ya que el hombre debe estar preparado y en guardia para enfrentar lo inesperado. La preparación mental se convierte en nuestra armadura contra las tempestades externas. La práctica de la meditación estoica no se trata de vaciar la mente, sino de llenarla con pensamientos constructivos y alineados con nuestros valores. Séneca nos aconseja: la felicidad es una mente que está en paz con lo presente. Esto implica aceptar la realidad tal como es, sin caer en el victimismo o la desesperación.
Crear un santuario mental inquebrantable significa construir una base sólida de serenidad y aceptación, desde donde podemos observar el mundo con una perspectiva ecuánime y equilibrada. La reflexión diaria también nos ayuda a cultivar la gratitud y la perspectiva. Epicteto nos recuerda: no busques que los eventos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. En lugar de resistirnos a las circunstancias que están fuera de nuestro control, aprendemos a fluir con ellas y a encontrar oportunidades de crecimiento en cada situación. Marco Aurelio refuerza esta idea. Recuerda que muy poco es necesario para llevar una vida feliz. La simplicidad y la moderación nos permiten valorar lo que tenemos y encontrar satisfacción en lo esencial. Proteger nuestra paz interior requiere establecer límites claros con el mundo exterior. Séneca nos dice: si vives en armonía con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives según lo que los demás piensan, nunca serás rico. Esto implica ser selectivo con las influencias que permitimos en nuestra vida y rodearnos de personas y situaciones que nutran nuestra paz. La práctica del desapego, otro concepto estoico, nos ayuda a mantenernos firmes y centrados, independientemente de las fluctuaciones externas. Epicteto nos enseña: cualquier persona capaz de enojarte se convierte en tu maestro. Sobre él tienes poder solo si dejas de enojarte. Mantener el control emocional es clave para preservar nuestro santuario mental. Crear un santuario mental inquebrantable es una habilidad que se cultiva a través de la práctica constante de la reflexión, la meditación y el desapego. La filosofía estoica nos ofrece un marco valioso para desarrollar esta fortaleza interna, recordándonos que la verdadera paz viene de dentro. Protege tu paz como el tesoro más valioso y recuerda las palabras de Marco Aurelio. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente en tu propio reino. 5. No cargues con lo que no es tuyo. Te preocupas por lo que otros piensan, por problemas que no puedes resolver, por opiniones ajenas. Pregunta: ¿cuánto de eso realmente te pertenece? Suelta lo innecesario y aligera tu vida. En la vida cotidiana, es común que nos preocupemos por lo que los demás piensan de nosotros, por las expectativas ajenas o por problemas que no podemos resolver. Sin embargo, al cargar con todo eso, terminamos arrastrando un peso innecesario que nos impide vivir de manera más ligera y enfocada. La filosofía estoica tiene mucho que decir sobre este tema, porque nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nos pertenece y lo que, en cambio, debemos dejar ir. Epicteto decía: no te preocupes por lo que no depende de ti. Lo que depende de ti es tu propia mente y tus acciones. Este consejo es claro y directo. Muchas veces nos angustiamos por lo que no podemos controlar. Las opiniones de los demás, las expectativas familiares o incluso las decisiones de personas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Pero, ¿qué sentido tiene cargar con algo que no puedes cambiar? La verdadera paz llega cuando aprendes a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Lo que no te pertenece, simplemente no lo cargues. Marco Aurelio también nos recuerda la importancia de no llevar ese peso innecesario. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debería ser hecho. Hazlo. A menudo nos quedamos atrapados en el debería ser de las cosas. Nos preocupamos por lo que los demás esperan de nosotros o por las opiniones que la gente tiene sobre nuestras decisiones. Sin embargo, en lugar de gastar nuestra energía en esas discusiones mentales, deberíamos centrarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras propias acciones y respuestas.
No cargues con lo que no es tuyo, aligera tu vida y enfócate en lo que realmente te pertenece, tu mente, tu paz y tu bienestar. Séneca también reflexionó sobre la importancia de soltar lo innecesario. No hay mayor carga que la que tú mismo te pones. La libertad está en liberarte de esas cargas. Muchas veces somos nosotros mismos los que cargamos con las expectativas de otros, con miedos infundados o con pensamientos que no nos pertenecen. La libertad llega cuando aprendemos a soltar esas cargas. No es necesario cargar con los problemas ajenos, ni con los juicios de quienes no tienen control sobre tu vida. En lugar de eso, enfócate en lo que te pertenece, en lo que está bajo tu control y en lo que realmente contribuye a tu bienestar. Este concepto también se puede entender con una analogía simple. Imagina que estás caminando por un sendero y de repente alguien te pone una mochila llena de piedras. Tú no has pedido esa mochila, pero la llevas por cortesía o porque no sabes cómo rechazarla. A medida que caminas, la mochila se hace más pesada y no hay ninguna razón para cargar con ella. Si aprendes a soltarla, el camino será mucho más fácil y placentero. Epicteto decía, no es la muerte lo que debemos temer, sino el miedo a lo que no podemos controlar. En la vida, muchas de nuestras preocupaciones están basadas en lo que no podemos cambiar. Nos aferramos a pensamientos y emociones que no son nuestros, como si fueran cargas que debemos llevar a toda costa. Sin embargo, lo único que podemos controlar es nuestra mente, nuestra reacción ante los eventos. Al soltar lo que no nos pertenece, podemos vivir con mayor ligereza y paz interior. En última instancia, el estoicismo nos enseña que no debemos cargar con los problemas, las expectativas o los juicios de los demás. Solo debemos hacernos responsables de lo que podemos controlar, nuestras propias decisiones, emociones y pensamientos. Al liberar todo lo que no nos pertenece, podemos enfocarnos en lo que realmente importa y vivir con mayor serenidad y claridad. Así que la próxima vez que sientas que estás cargando con algo que no te pertenece, recuerda, soltarlo no significa ser indiferente, sino ser sabio. Liberarte de esas cargas innecesarias es el primer paso para encontrar la paz y la libertad que todos buscamos. 6. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. El enojo, la ansiedad y la frustración son como fuego. Si los dejas crecer, te consumen. Pero si aprendes a manejarlos, pueden ser la fuerza que te impulse. Sé el dueño de tus emociones, no su esclavo. Las emociones, si no se gestionan correctamente, pueden llegar a tener un control absoluto sobre nosotros. El enojo, la ansiedad, la frustración, son sentimientos naturales, pero cuando les damos el poder de gobernar nuestra mente y nuestras decisiones, nos arrastran en una espiral destructiva. La filosofía estoica, una de las escuelas de pensamiento más influyentes de la antigüedad, ofrece una poderosa herramienta para gestionar las emociones. El autocontrol. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este pensamiento es clave cuando hablamos de emociones como el enojo o la frustración. No son los eventos o las situaciones las que nos hacen sentir de determinada manera, sino cómo elegimos interpretarlas. Si algo no va como esperábamos, la emoción que sentimos depende completamente de nuestra reacción. Si permitimos que nuestras emociones nos controlen, estaremos a merced de ellas. Sin embargo, si comprendemos que somos nosotros quienes damos significado a los eventos, tenemos el poder de cambiar nuestra respuesta emocional. Marco Aurelio también nos habla sobre el control emocional. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por las cosas que están fuera de tu control. El enojo y la ansiedad suelen surgir cuando nos enfocamos en cosas que no podemos controlar,
como las acciones de los demás o situaciones fuera de nuestro alcance. La clave está en entender que en realidad no tenemos control sobre el mundo exterior. Lo que realmente podemos manejar es nuestra reacción ante esas situaciones. En lugar de caer en la frustración, podemos elegir responder con calma y racionalidad, no dejando que nuestras emociones nos gobiernen. Si conseguimos dominar nuestra mente, seremos dueños de nuestras emociones. En cuanto a la frustración, Séneca decía: el hombre sabio no se deja dominar por la frustración. Sabe que el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos. La frustración suele surgir cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando nos enfrentamos a la adversidad o cuando las metas parecen inalcanzables. Pero, al igual que el enojo, la frustración puede ser gestionada si sabemos cómo. Un estoico no se desespera por los obstáculos, los ve como parte del proceso. Los problemas no son señales de fracaso, sino oportunidades de aprendizaje. Si vemos los desafíos con la mentalidad correcta, la frustración pierde su poder sobre nosotros. Ahora, imagina que el enojo o la ansiedad son como un fuego. Si lo dejas crecer sin control, pronto te consumirá. Este fuego representa las emociones descontroladas que pueden invadirnos en momentos de estrés o adversidad. Pero si aprendemos a controlarlo, ese mismo fuego puede convertirse en una fuente de energía. Por ejemplo, el enojo puede ser un motor para la acción. La ansiedad puede ser la chispa que nos motive a prepararnos mejor. Y la frustración puede impulsarnos a buscar nuevas soluciones. El problema no es el fuego en sí, sino cómo lo manejamos. Epicteto, de nuevo, nos recuerda: la libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la habilidad de controlar lo que sentimos y pensamos. Aquí se encuentra la verdadera libertad, la habilidad de elegir nuestras respuestas emocionales. Si nos dejamos llevar por la ira, la ansiedad o la frustración, estamos entregando nuestra libertad a esas emociones. Sin embargo, si somos capaces de gobernarlas, entonces somos realmente libres. El dominio de nuestras emociones es uno de los pasos más importantes hacia la paz interior y el autocontrol. Cuando te enfrentes a una situación difícil o a una emoción intensa, recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar. No se trata de reprimir tus sentimientos, sino de gestionarlos de manera que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Con práctica, puedes aprender a ver la ira como una señal de que algo necesita cambiar, la ansiedad como una oportunidad para prepararte mejor y la frustración como una invitación a encontrar nuevas soluciones. Dominar nuestras emociones no significa que nunca más experimentemos enojo o frustración. Significa que no dejamos que esas emociones tomen el control de nuestra vida. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de lo que sentimos, a reflexionar sobre ello y a tomar decisiones conscientes sobre cómo responder. Al final, se trata de ser el dueño de nuestras emociones, no su esclavo. Como dijo Marco Aurelio, la mente que se dedica al trabajo, al pensamiento y al control sobre uno mismo no puede ser dominada por las emociones. Este es el camino hacia el verdadero autocontrol. Entrenar nuestra mente para que, incluso en medio de la tormenta emocional, podamos mantener la calma y la claridad. Si quieres vivir una vida plena, no permitas que tus emociones te controlen. Aprende a ser dueño de ellas y utilízalas como herramientas para avanzar, no como obstáculos que te detienen. 7. Rodéate de quienes suman, no de quienes restan. Hay personas que iluminan tu vida y otras que la oscurecen. Aprende a reconocer la diferencia y no tengas miedo de alejarte de quienes drenan tu energía. La paz también es cuestión de elección.
En Mindonusit, la vida, las personas que nos rodean, tienen un impacto significativo en nuestro bienestar y crecimiento. Epicteto decía, somos perturbados no por los hechos, sino por nuestras opiniones sobre ellos. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre cómo las personas que elegimos para acompañarnos en el camino de la vida pueden influir en nuestra paz interior. Al igual que las opiniones que tenemos sobre las situaciones, las personas a veces tienen el poder de alterar nuestro estado emocional. Imagina que te rodeas de personas que constantemente critican, quejándose o propagando negatividad. No es difícil ver cómo esta actitud puede contaminar tu estado de ánimo. Según Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si constantemente te encuentras rodeado de personas que te restan energía, tus pensamientos y emociones se ven afectados. En cambio, si eliges conscientemente rodearte de aquellos que suman, que te inspiran a crecer y ser mejor, tu calidad de vida se incrementa enormemente. El estoicismo nos enseña que debemos ser conscientes de lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar las acciones o pensamientos de los demás, pero sí podemos decidir con quién compartir nuestro tiempo. Elige sabiamente las personas que forman parte de tu vida. Las relaciones son un reflejo de nuestra mentalidad. Si te rodeas de personas que constantemente se quejan, que tienen una mentalidad negativa, eso afectará tu propia forma de pensar y actuar. Como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. El tiempo que gastamos con personas que nos restan no es un tiempo bien invertido. Imagina que estás trabajando para mejorar tus hábitos, para ser una mejor versión de ti mismo. Rodearte de personas que te apoyan, que te inspiran, que te desafían a ser mejor, puede ser la diferencia entre el progreso y la estancación. Marco Aurelio también nos recuerda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. La paz interior no depende de lo que otros piensen o hagan, sino de las decisiones que tomamos. Al rodearnos de personas que suman a nuestra vida, estamos eligiendo la paz y el bienestar. A veces, la clave para una vida más plena está en aprender a decir no a ciertas personas o relaciones que no nos aportan nada positivo. Esto no significa ser egoístas, sino ser conscientes de que nuestro tiempo y energía son limitados. Debemos aprender a identificar a quienes no suman y tomar distancia. Epicteto decía, no te dejes arrastrar por la opinión de los demás. No dependas de su aprobación. Si te rodeas de personas que constantemente te hacen dudar de ti mismo o que te ponen en situaciones incómodas, es importante aprender a alejarlas de tu vida para mantener tu paz. Finalmente, el estoicismo nos invita a vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Si nuestras relaciones no nos permiten crecer, nos alejan de estos principios. No se trata de rechazar a las personas que no piensan como nosotros, sino de elegir conscientemente a aquellas que nos ayudan a vivir con integridad y serenidad. Como decía Séneca, la vida feliz está basada en una mente tranquila. Rodearnos de personas que nos apoyan en nuestros valores y nos inspiran a ser mejores es clave para alcanzar esa tranquilidad y paz interior. Rodearte de quienes suman no es solo una cuestión de evitar la negatividad, sino de rodearte de aquellos que te empujan hacia tu mejor versión. Elige con sabiduría, busca relaciones que te impulsen y aléjate de lo que no te aporta nada positivo. Como dijo Marco Aurelio, tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Por eso, elige bien las personas que te acompañan, porque su influencia puede ser determinante en la calidad de tu vida. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando?
comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. 8. Deja de pedir permiso para ser feliz. ¿Por qué sigues esperando la validación de los demás? La única persona que necesita aprobar tu vida eres tú. Deja de buscar aceptación externa y comienza a vivir en libertad. En nuestra vida cotidiana, a menudo buscamos la aprobación de los demás. Esta necesidad de validación externa puede hacernos sentir que nuestra felicidad depende de lo que piensen los demás. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección importante. No debemos pedir permiso para ser felices. La felicidad no es algo que se gana a través de la aprobación ajena, sino que proviene de nuestra propia capacidad de decidir cómo nos relacionamos con el mundo. Epicteto afirmaba: no busques que los eventos ocurran como deseas, sino deséales como ocurren. Esta sabiduría nos invita a aceptar que no necesitamos la aprobación de los demás para ser felices. Nuestra felicidad radica en nuestra capacidad para aceptar las circunstancias tal como son, sin esperar la validación de nadie más. La verdadera libertad está en liberarnos de la necesidad de ser aprobados, de dejar de vivir según las expectativas de los demás y empezar a vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y principios. Marco Aurelio decía: la felicidad depende de ti. Esta frase nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestra felicidad. No debemos esperar a que otros nos den permiso o nos den su visto bueno para ser felices. La felicidad se encuentra en nuestro interior, en cómo decidimos enfrentar los desafíos y cómo elegimos reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. Vivir buscando la aprobación de los demás es una trampa que nos aleja de nuestro verdadero poder. En lugar de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, debemos tomar las riendas de nuestra vida y comenzar a vivirla sin miedo al juicio ajeno. La constante búsqueda de aceptación externa puede hacernos sentir que estamos en una carrera interminable, siempre esperando ser vistos, queridos o aceptados. Pero, como Séneca lo decía, es más noble soportar el mal por uno mismo que esperar a que otros lo hagan por nosotros. En otras palabras, no debemos depender de la aprobación de los demás para definir nuestra valía. La verdadera fuerza radica en ser capaces de vivir según nuestros propios valores y deseos, sin miedo a ser rechazados o malinterpretados. Dejar de pedir permiso para ser feliz es un acto de valentía. Es liberarse de la necesidad de complacer a los demás y de la presión de vivir según los estándares sociales. El filósofo estoico nos enseña que nuestra paz interior no debe depender de factores externos, sino de nuestra capacidad para decidir cómo reaccionamos ante ellos. Cuando dejamos de buscar aprobación, comenzamos a vivir con más libertad y autenticidad, y eso nos permite disfrutar de una felicidad genuina. Por ejemplo, imagina que decides emprender un nuevo proyecto o cambiar tu estilo de vida, pero te encuentras con la resistencia o desaprobación de otras personas. Si sigues esperando su permiso para ser feliz, es probable que te quedes atrapado en la inseguridad. Pero si tomas el control de tu vida, sin necesitar la validación de los demás, descubrirás que el verdadero gozo está en actuar de acuerdo con tus propios deseos y valores. El estoicismo nos enseña que la felicidad no se encuentra en la validación externa, sino en nuestra propia aceptación y en nuestra capacidad para ser fieles a nosotros mismos. Como decía Marco Aurelio, no pierdas tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Deja de pedir permiso para ser feliz. Tienes todo lo necesario dentro de ti para vivir de acuerdo con tu propia verdad. La vida es corta y la felicidad es una elección que solo tú puedes hacer. 9.
El silencio es tu mejor respuesta ante la toxicidad. No todo merece una reacción. Aprende a callar cuando el ruido externo solo busca desestabilizarte. A veces, ignorar es el mayor acto de sabiduría y poder. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones o personas que buscan generar conflicto, caos o distracción. Estos momentos de toxicidad, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en los medios de comunicación, pueden ponernos a prueba. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no todo merece una respuesta. A veces, el silencio es nuestra mejor herramienta, una que podemos usar para mantener nuestra paz interior y nuestra claridad mental. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta sabiduría nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las críticas, el juicio o la negatividad de los demás. Si buscamos una respuesta inmediata o nos dejamos arrastrar por el ruido exterior, permitimos que las emociones ajenas nos controlen. En lugar de eso, aprender a callar, a no responder inmediatamente, nos da el poder de mantener el control sobre nuestras reacciones. Este tipo de silencio no es pasividad, sino una forma de sabiduría activa que nos permite no caer en provocaciones innecesarias. Marco Aurelio, en sus meditaciones, también afirmaba: cuando alguien te hace daño, te ofende o te agravia, no lo tomes como algo personal. Recuerda que son las opiniones de los demás y no la verdad. Esta reflexión nos recuerda que las palabras o acciones de otros no tienen poder sobre nosotros, a menos que les demos ese poder. En situaciones tóxicas, mantener el silencio puede ser una forma de afirmar nuestra autonomía emocional. Al no responder a la provocación, no solo estamos eludiendo el conflicto, sino que también estamos eligiendo no permitir que ese ruido externo interfiera con nuestro equilibrio interior. En muchas ocasiones, el deseo de responder, de defendernos o de corregir a los demás surge del ego, de la necesidad de tener la razón o de hacer que los demás vean nuestra perspectiva. Sin embargo, como decía Séneca, el hombre sabio no discute, observa y aprende. El silencio no es una rendición ni una muestra de debilidad. Es, en muchos casos, la respuesta más sabia y más fuerte que podemos dar ante la toxicidad. No. Elegir no responder, estamos mostrando que nuestra paz y nuestra claridad mental son mucho más importantes que ganar una discusión o hacer valer nuestra opinión. El silencio también es una manera de evitar la escalada de un conflicto. Si reaccionamos a la provocación, puede que solo estemos alimentando el fuego de la negatividad. En lugar de eso, si mantenemos la calma y no caemos en la trampa de la reactividad, damos espacio para que las emociones se calmen y la situación se resuelva de manera natural. Como decía Marco Aurelio, no te dejes arrastrar por el odio, ni por la ira, ni por el miedo, ni por la envidia. No dejes que las pasiones te controlen. Al callar, estamos eligiendo no ser controlados por las emociones ajenas ni por el conflicto externo. A veces, el mayor acto de poder es ignorar. No porque no nos importe, sino porque entendemos que no todo merece nuestra energía. En lugar de gastarla en discusiones inútiles, elegimos preservarla para lo que realmente importa: nuestra paz, nuestra serenidad y nuestra capacidad de seguir adelante sin que el ruido del mundo nos desestabilice. Epicteto nos recuerda: lo que no es parte de tu destino no tiene poder sobre ti. Cuando nos enfrentamos a situaciones tóxicas, el silencio puede ser el camino para no dejar que esas influencias externas perturben nuestra tranquilidad y nos aparten de nuestro propósito.
El silencio, entonces, es más que una simple falta de palabras. Es un acto de sabiduría profunda, un espacio donde podemos reflexionar, recobrar nuestra energía y decidir de manera consciente cómo queremos responder. A veces, ignorar es el mayor acto de poder y libertad que podemos practicar. Como nos enseña el estoicismo, nuestra paz interior debe ser más importante que cualquier ruido externo, y el silencio es una herramienta poderosa para proteger esa paz. 10. Haz de la gratitud tu escudo contra la negatividad. Cada día, en lugar de enfocarte en lo que falta, mira lo que tienes. La gratitud es la mejor defensa contra la insatisfacción y la mejor aliada de la paz interior. La gratitud es una herramienta poderosa que, cuando se practica de manera constante, tiene la capacidad de transformar nuestra vida. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado o en lo que otros tienen, podemos decidir cambiar nuestra perspectiva y valorar lo que ya poseemos. Esto no solo nos conecta con el presente, sino que también actúa como un escudo contra la negatividad. Séneca nos recuerda que no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros deseos insatisfechos. Al centrar nuestra atención en lo que no tenemos, caemos en una espiral de insatisfacción que nos aleja de la paz interior. En cambio, cuando practicamos la gratitud, nos damos cuenta de que lo que tenemos es suficiente para ser felices y vivir plenamente. La gratitud nos libera de esa constante necesidad de más, de esa búsqueda incesante de lo que no está en nuestras manos y nos permite valorar lo que ya es nuestro. Marco Aurelio también enfatiza el poder de la gratitud al decir: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta frase nos invita a empezar cada día con un sentido de gratitud. Al tomar conciencia de lo que tenemos, de lo que hemos logrado y de lo que podemos hacer en el día que comienza, nos empoderamos y fortalecemos nuestra mente para enfrentar cualquier adversidad. Este simple acto de apreciar lo que tenemos, por más pequeño que sea, tiene el poder de cambiar nuestro enfoque y mantenernos en un estado de bienestar emocional. En la filosofía estoica, la gratitud es vista como una forma de reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Aunque la vida no siempre es perfecta y las dificultades son inevitables, ser agradecido nos permite ver esas dificultades desde una perspectiva diferente, como oportunidades para aprender, crecer y superar los retos. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. En lugar de caer en la queja y el desánimo, podemos elegir reaccionar con gratitud por la oportunidad de crecer que nos brindan los desafíos. Cuando estamos atrapados en la negatividad, es fácil olvidarnos de lo que realmente importa. Sin embargo, si hacemos de la gratitud una práctica diaria, podemos cambiar nuestra mentalidad. Al reflexionar sobre lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, nuestra energía se transforma. En lugar de estar enfocados en la escasez, nos enfocamos en la abundancia, y eso cambia nuestra perspectiva sobre la vida. La gratitud también actúa como una barrera contra la insatisfacción constante. Vivimos en una sociedad que constantemente nos vende la idea de que necesitamos más cosas, más éxito, más reconocimiento. Sin embargo, como nos enseña Séneca, la verdadera felicidad no consiste en tener más, sino en apreciar lo que ya poseemos. Practicar la gratitud nos ancla en el momento presente y nos recuerda que ya somos afortunados por lo que tenemos, sin necesidad de buscar fuera de nosotros mismos. Imagina por un momento que, en lugar de quejarte por las dificultades,
decides agradecer por ellas. Aunque la vida nos presente obstáculos, tener una mentalidad agradecida nos permite ver esos desafíos como lecciones que nos fortalecerán. Como decía Epicteto, la adversidad no es algo que nos pasa, es algo que elegimos cómo afrontar. Al hacer de la gratitud nuestra actitud habitual, nos convertimos en personas que eligen aprender de todo lo que ocurre, incluso cuando parece negativo. La gratitud, entonces, no solo es una respuesta emocional ante las cosas buenas, sino una herramienta poderosa para enfrentar las dificultades con serenidad y fortaleza. Es un escudo contra la negatividad que nos protege de la insatisfacción y nos conecta con lo esencial. Practicarla a diario es un acto de autocuidado que nos permite vivir con mayor paz, alegría y resiliencia. Así, cada vez que te enfrentes a la adversidad, recuerda que puedes elegir la gratitud como tu primera respuesta. Esto no solo cambiará tu perspectiva, sino que te acercará a una vida más plena y significativa. 11. Doma tu mente antes de intentar controlar el mundo. El verdadero poder no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar tu percepción sobre ellas. Entrena tu mente y verás cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar. La mente es la clave que abre las puertas de nuestra vida, pero solo si aprendemos a dominarla. A menudo, la mayoría de nosotros intentamos cambiar el mundo a nuestro alrededor, esperando que las circunstancias externas se alineen con nuestras expectativas. Sin embargo, los filósofos estoicos nos enseñan que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para controlar cómo percibimos y respondemos a esas circunstancias. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase refleja una verdad fundamental. El mundo exterior es solo un reflejo de nuestra mente interna. Por lo tanto, si deseamos cambiar nuestra experiencia de la vida, debemos empezar por dominar nuestra mente. Imagina por un momento que te enfrentas a un desafío, ya sea un problema en el trabajo, una dificultad en tus relaciones o una frustración personal. Lo que determina cómo te sientes y cómo actúas ante ese desafío no es el propio desafío, sino cómo lo interpretas. Si tu mente está entrenada para ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, no como amenazas, la situación cambia por completo. En lugar de sentirte impotente, te sientes empoderado. Como Marco Aurelio decía, la vida de cada uno depende de la forma en que ve el mundo. El control sobre nuestras percepciones nos da poder sobre nuestra vida. El primer paso para entrenar nuestra mente es aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. La mente está llena de ideas, emociones y juicios que surgen sin nuestro consentimiento. Sin embargo, tenemos el poder de decidir a cuál de estos pensamientos le damos atención. Epicteto también afirmaba, nadie es libre si no puede controlar su mente. Esto significa que la verdadera libertad no proviene de cambiar las circunstancias externas, sino de ser capaces de responder con calma y claridad ante cualquier situación que se nos presente. En lugar de dejar que las emociones y los pensamientos descontrolados dicten nuestra vida, podemos elegir cómo reaccionamos. El dominio de la mente es como entrenar un músculo. Requiere práctica diaria y esfuerzo constante. La meditación, la reflexión y el autocuidado son herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente. Cuando estamos tranquilos y en paz con nosotros mismos, las perturbaciones externas pierden su poder sobre nosotros. En palabras de Séneca, la mayor parte de nuestra felicidad o infelicidad depende de nuestra disposición y no de nuestras circunstancias.
Al entrenar nuestra mente, cambiamos nuestra disposición ante el mundo y como resultado, las circunstancias dejan de tener el control. Es importante entender que dominar la mente no significa reprimir nuestras emociones o ignorar los problemas. Se trata de reconocer nuestras emociones, pero no dejar que ellas nos dominen. Se trata de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos y elegir responder de manera racional y calmada. Como decía Epicteto, lo que nos ocurre no es lo que nos afecta, sino cómo lo manejamos. Así que, cuando una situación difícil surge, podemos elegir ver la oportunidad en ella en lugar de caer en el pánico o la desesperación. Cuando dominas tu mente, todo lo demás empieza a cambiar. Tu percepción de las personas, las circunstancias y tus propios límites se transforma. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te conviertes en un observador tranquilo que puede actuar con sabiduría y claridad. Como Marco Aurelio lo expresó, el universo es cambio y la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al cambiar nuestra mente, cambiamos nuestra experiencia de la vida misma. El verdadero poder no está en controlar a los demás ni en manipular el mundo exterior para que se ajuste a nuestra voluntad. El poder radica en nuestra capacidad para dominar nuestra mente, para decidir cómo respondemos ante todo lo que nos sucede. Cuando entrenamos nuestra mente, aprendemos a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y cada obstáculo como una lección. Así, no importa lo que pase en el mundo exterior, siempre tendremos el control sobre nuestra reacción, que es donde realmente reside el poder. 12. No te aferres a lo que no depende de ti. El control es una ilusión. No puedes evitar que otros te critiquen, que la vida tenga imprevistos o que el mundo sea caótico, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. La vida está llena de incertidumbre. Nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, a opiniones ajenas que nos afectan y a eventos imprevistos que alteran nuestro camino. Sin embargo, los filósofos estoicos nos enseñan una lección profunda y liberadora. El control es una ilusión. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Así, lo que verdaderamente importa no es lo que ocurre en el mundo exterior, sino cómo decidimos enfrentar lo que no depende de nosotros. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. No puedes hacer nada para cambiar la situación, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. Puedes enfurecerte, perder la paciencia y arruinar tu día. O puedes aceptar que es algo fuera de tu control y usar el tiempo para reflexionar, escuchar un podcast o simplemente relajarte. Epicteto nos recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. La capacidad de responder con calma y perspectiva ante lo que no podemos cambiar es lo que nos libera del sufrimiento innecesario. El apego a lo que no podemos controlar genera sufrimiento. Nos aferramos a la idea de que todo debe salir como planeamos, que debemos tener siempre el control sobre las circunstancias. Pero, como dice Séneca, el hombre sabio es el que sabe que no puede cambiar lo que no está bajo su control. Este apego solo nos lleva a la frustración, porque el mundo es impredecible y está en constante cambio. Tratar de aferrarse a lo que no podemos controlar es como intentar detener el viento con las manos. La verdadera sabiduría consiste en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Lo que está bajo nuestro control son nuestras acciones, nuestras opiniones, nuestras reacciones. Si dirigimos nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestras decisiones,
nuestras emociones, nuestra actitud, encontramos paz. En cambio, cuando nos aferramos a lo que está fuera de nuestro alcance, nos dejamos arrastrar por el caos y la frustración. En la práctica, esto significa aprender a soltar. Imagina una situación en la que alguien te critica o te hace un comentario negativo. No puedes controlar lo que esa persona piense o diga, pero sí puedes controlar cómo tomas esa crítica. Si decides que no te afecta, no le das poder sobre tu bienestar. Como Marco Aurelio dice, acepta lo que te sucede porque es lo que debe suceder. Esta aceptación no es resignación, sino sabiduría. Entender que el mundo sigue su curso y que nuestra paz depende de cómo interactuamos con él, no de intentar cambiar lo que ya está fuera de nuestro alcance. En lugar de aferrarnos a expectativas rígidas, debemos aprender a ser flexibles. La vida no sigue siempre el guión que planeamos, y eso está bien. Cuando comprendemos que no todo está bajo nuestro control, podemos liberarnos de la necesidad constante de controlar todo y permitirnos fluir con los eventos tal como son. La serenidad surge cuando entendemos que, al soltar lo que no depende de nosotros, creamos espacio para disfrutar de lo que sí está dentro de nuestro alcance. Por último, el estoicismo nos invita a practicar la autodisciplina emocional. Cuando algo inesperado ocurre, no debemos reaccionar de inmediato. Debemos darnos tiempo para reflexionar, para tomar una decisión consciente sobre cómo vamos a enfrentarlo. Esto requiere fortaleza mental y paciencia, virtudes que los estoicos cultivaban constantemente. Como decía Epicteto, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que debe. Lo que debe hacerse, en este caso, es aprender a discernir lo que realmente podemos controlar y lo que no, y enfocar nuestra energía en lo primero. El control, entonces, no reside en cambiar el mundo a nuestra imagen y semejanza, sino en aceptar la vida tal como es, con sus desafíos y caos, y decidir cómo vamos a reaccionar ante ello. Esto es lo que realmente nos da poder. No aferrarnos a lo que no depende de nosotros, sino aprender a vivir con lo que está fuera de nuestro control, con serenidad, sabiduría y la certeza de que nuestra paz interior depende de nuestra propia actitud y respuesta. 13. Simplifica tu vida y sentirás más calma. Cuanto más acumulas, más cargas. Esto aplica tanto a lo material como a lo emocional. Deshazte de lo que no necesitas y sentirás una libertad que no imaginabas. La naturaleza nos ofrece un ejemplo claro de cómo simplificar puede traer paz y armonía. Observa un río. Su curso es fluido, sin obstáculos innecesarios. Si un río estuviera lleno de ramas, rocas y desechos, su flujo se vería interrumpido, se estancaría y se convertiría en un caudal lento y turbulento. Pero cuando el río está limpio y despejado, su agua fluye libremente, sin resistencia, y su movimiento es sereno y constante. Este es el mismo principio que los estoicos aplican a nuestras vidas. La vida es como un río, debe fluir libremente, sin obstáculos. Si sobrecargamos nuestra vida de preocupaciones, objetos o emociones innecesarias, no solo frenamos nuestro progreso, sino que también creamos un ambiente caótico dentro de nosotros. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, escribió: «La vida es como un combate y el tiempo es un río que nos lleva. Debemos aprender a nadar con la corriente sin permitir que nos arrastre». Este pensamiento refleja lo esencial de la filosofía estoica. No se trata de acumular, de aferrarse a lo material o lo emocional, sino de dejar ir lo que no es esencial para nuestra paz interior. Imagina que tienes una mochila llena de piedras, cada una representando un peso emocional, una preocupación, una creencia limitante o un objeto material que ya no necesitas.
Cuanto más piedras pongas en tu mochila, más pesada se volverá y más difícil será caminar. Pero si decides comenzar a soltar esas piedras paso a paso, tu carga se aligera y el camino se vuelve mucho más llevadero. Esta es la clave que los estoicos nos enseñan. La simplicidad es la clave para encontrar la paz interior. Un buen ejemplo de esto en la naturaleza son los árboles. En invierno, los árboles dejan caer sus hojas, deshaciéndose de lo que ya no necesitan. Este proceso no es una pérdida, sino una preparación para lo que vendrá. Nuevas hojas en primavera. Los árboles no se aferran a lo que ya no les sirve. Del mismo modo, nosotros debemos aprender a soltar lo que ya no nos aporta, ya sea en forma de relaciones tóxicas, objetos acumulados o emociones del pasado que nos siguen arrastrando. Al simplificar nuestra vida, no solo estamos eliminando lo físico, sino también lo emocional. La mente humana tiende a sobrecargarse con pensamientos y preocupaciones, como si estuviera llena de objetos que no sirven de nada. Como dijo Séneca, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Cuando te deshaces de lo que no necesitas, creas espacio para lo que realmente importa. Es como limpiar un espacio desordenado. Al hacerlo, creas un ambiente más tranquilo, donde la calma y la claridad pueden surgir de manera natural. La naturaleza también nos enseña que el ciclo de la vida no es estático. Así como las estaciones cambian, nosotros también debemos estar dispuestos a cambiar. El proceso de simplificación no solo implica deshacerse de lo material, sino también aprender a soltar pensamientos negativos, miedos y emociones que ya no sirven a nuestro propósito. Como los ríos que se adaptan a su entorno, nosotros debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias, soltando lo que no podemos controlar. Cuando sigues el ejemplo de la naturaleza, descubres que la verdadera libertad llega cuando dejas ir lo que no te pertenece, lo que no es esencial. Y como nos recuerda Epicteto, la libertad es la capacidad de elegir lo que debes hacer, no lo que quieres hacer. La simplicidad entonces no es solo una cuestión externa, sino interna. Al reducir las distracciones y el desorden mental, podemos centrarnos en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Si te tomas el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente necesitas en la vida, pronto descubrirás que muchas de las cosas por las que te has estado preocupando son innecesarias. La verdadera paz se encuentra en la capacidad de simplificar y centrarse en lo esencial. Como la naturaleza misma, que crece de manera ordenada y con propósito, también podemos crecer de manera serena y equilibrada cuando simplificamos nuestras vidas y dejamos ir lo que no contribuye a nuestro bienestar. 14. Transforma el dolor en crecimiento. El sufrimiento puede ser una carga o una lección. Si aprendes a verlo como un maestro, cada golpe te hará más sabio, más fuerte y más libre. El dolor, en su forma más cruda, puede parecer una barrera insuperable, pero la filosofía estoica nos enseña a mirarlo de manera diferente, como una oportunidad de crecimiento. Cuando enfrentamos adversidades, en lugar de rendirnos o lamentarnos, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre lo que podemos aprender de cada desafío. En vez de ver el dolor como un obstáculo, podemos transformarlo en una lección que nos fortalezca. Imagina un árbol que, después de una tormenta, ve caer varias ramas. El árbol podría lamentarse por lo perdido, pero no lo hace. En lugar de eso, se adapta, sus raíces se hacen más fuertes y sus nuevas ramas crecen más firmes y saludables.
El dolor de perder algo se convierte en una oportunidad para fortalecerse y adaptarse. Esta es la esencia de lo que los estoicos consideran una respuesta adecuada ante el sufrimiento. Usarlo como herramienta de crecimiento. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Nietzsche, quien influenció a muchos pensadores estoicos, resume muy bien este principio. Marco Aurelio decía, la dificultad es lo que te enseña a ser fuerte. Estas palabras nos muestran que cada desafío que enfrentamos no es simplemente una prueba de resistencia, sino una oportunidad para adquirir sabiduría. Cada vez que superamos una prueba, nuestra capacidad para enfrentar la próxima adversidad se fortalece. A través de esta práctica de resiliencia, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Pero, ¿cómo hacerlo? La clave está en la perspectiva. Epicteto nos invita a reflexionar. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Si cambiamos nuestra forma de ver el sufrimiento, dejaremos de ser sus víctimas y pasaremos a ser sus aprendices. Por ejemplo, cuando experimentamos una pérdida, en lugar de centrarnos solo en el dolor, podemos reflexionar sobre lo que esa pérdida nos enseñó. Tal vez nos enseñó la importancia de la gratitud. Tal vez nos mostró lo que realmente valoramos en la vida. La vida, como la naturaleza, está llena de cambios y ciclos. Al igual que el sol se oculta para dar paso a la noche y luego regresa con una nueva luz, nuestros momentos de oscuridad también son seguidos por períodos de claridad. Y cada vez que nos enfrentamos al sufrimiento con una mentalidad estoica, nos preparamos para ese regreso de la luz. Las dificultades están hechas para despertar nuestro potencial, no para destruirlo. El proceso de transformación no es instantáneo y no siempre es fácil. A veces, el sufrimiento duele profundamente y es necesario pasar por un periodo de duelo o de reflexión, pero como nos recuerda Séneca, el dolor es temporal, pero la sabiduría que adquirimos de él dura toda la vida. Si tenemos la capacidad de mirar más allá del sufrimiento inmediato y de aprender de él, entonces podemos alcanzar una sabiduría que no podría haberse conseguido de otro modo. En la práctica, transformar el dolor en crecimiento puede significar cambiar nuestras reacciones ante los desafíos. Por ejemplo, si nos encontramos con una crítica destructiva, en lugar de responder con ira o resentimiento, podemos usarla como una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos. ¿Hay algo que realmente podamos mejorar? ¿O está esta crítica basada en malentendidos? Este cambio de perspectiva es lo que los estoicos llaman aprovechar la adversidad para nuestro beneficio personal. La metáfora del hierro forjado en el fuego también ilustra este proceso. El hierro solo se vuelve más fuerte cuando se somete a temperaturas extremas. Al igual que el hierro, nosotros también salimos más resistentes y sabios de los momentos difíciles. La clave está en cómo decidimos interpretar esas experiencias. Podemos elegir verlas como un fardo o como una escuela que nos enseña a crecer, a ser más conscientes de nosotros mismos y a vivir con mayor claridad y propósito. Por último, al igual que la naturaleza se adapta a sus estaciones, nosotros también podemos adaptarnos y transformarnos a través del sufrimiento. En lugar de resistirnos a él, podemos abrazarlo, aprender de él y, finalmente, salir más fuertes. Como dijo Epicteto, lo que te sucede no es lo importante, sino cómo decides reaccionar ante ello. Esta es la verdadera sabiduría. No ser definidos por el dolor, sino por nuestra capacidad para trascenderlo. 15. Haz de la paz tu prioridad diaria. No esperes a que el mundo sea perfecto para estar en calma. La paz no es algo que encuentras, es algo que construyes cada día con cada decisión que tomas.
La paz interior no es un lujo ni un estado que solo alcanzan unos pocos afortunados. Es más bien una práctica diaria, una elección constante en medio del caos. Vivimos en un mundo lleno de ruido, estrés y desafíos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos reaccionar ante ellas. La verdadera paz proviene de nuestro interior y es algo que cultivamos con cada pensamiento, acción y decisión que tomamos a lo largo del día. Epicteto nos recuerda que no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo lo percibes. Este concepto es vital para entender que la paz no llega por arte de magia, ni se encuentra en la ausencia de conflictos. En cambio, la paz se construye en la forma en que respondemos a las dificultades, en cómo decidimos procesar las emociones y en cómo priorizamos nuestro bienestar. En lugar de esperar a que las condiciones externas cambien para sentirnos tranquilos, los estoicos nos instan a crear un espacio interno de calma, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Imagina que eres un árbol en medio de una tormenta. El viento puede sacudir sus ramas, la lluvia puede caer con fuerza, pero su tronco se mantiene firme y su raíz permanece intacta. Del mismo modo, nuestra paz interior debe ser inquebrantable, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Marco Aurelio dijo: "La paz interior es la mejor forma de lidiar con la tormenta externa". La tormenta es inevitable, pero la forma en que elegimos mantener nuestra paz es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. La clave aquí es que la paz no es algo que se logra esperando a que las circunstancias sean perfectas. Si buscamos tranquilidad solo cuando las cosas van bien, estamos perdiendo la oportunidad de experimentar paz en medio de la adversidad. La paz es el resultado de hábitos cotidianos, de cómo reaccionamos ante los altibajos de la vida. Cada vez que decidimos no reaccionar impulsivamente ante una crítica, o cuando optamos por soltar una preocupación innecesaria, estamos construyendo paz. A lo largo de la historia, los estoicos han hablado sobre la importancia de hacer de la paz una prioridad diaria. Séneca nos advierte: no malgastes ni un minuto de tu vida en cosas que no te lleven a la paz. Este consejo no solo es práctico, sino profundamente transformador. En lugar de enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control, como las opiniones de los demás o los eventos impredecibles de la vida, debemos centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud y nuestra respuesta. Al hacer esto, cada momento se convierte en una oportunidad para reforzar nuestra paz interior. La meditación y la reflexión diaria son herramientas poderosas en este proceso. Al tomarnos un momento cada día para reflexionar sobre nuestras emociones, pensamientos y decisiones, podemos empezar a comprender qué nos perturba y por qué. Esta práctica nos permite tomar decisiones más sabias y responder con serenidad en lugar de dejarnos llevar por la impulsividad. Los estoicos también promovían la idea de la atención plena, un estado de conciencia en el que nos enfocamos en el presente y evitamos dejar que nuestras mentes se pierdan en preocupaciones sobre el futuro o arrepentimientos del pasado. Además, uno de los pilares de la paz interior es la aceptación. Aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor nos da la libertad de soltar lo que no podemos cambiar. Como Epicteto dijo: lo que está fuera de tu control, no lo dejes ocupar un solo espacio en tu mente. La paz se construye al aprender a soltar, al dejar ir lo que no tiene poder sobre nosotros y concentrarnos en lo que realmente podemos influir: nuestras respuestas. Imagina un río que fluye sin esfuerzo, sin aferrarse a las piedras que encuentra en su camino. Al igual que el río,
Debemos aprender a fluir con la vida, adaptándonos a las corrientes y desafíos sin perder nuestra esencia. Cada día, al elegir la paz, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para navegar por la vida con mayor serenidad y menos resistencia. Por último, recuerda que la paz no es un destino final, sino un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado de calma absoluta y permanente, sino de hacer de la paz una prioridad en cada uno de nuestros días. Como nos recuerda Marco Aurelio, la paz es el arte de mantener la calma, incluso en medio del caos. El mundo a menudo estará lleno de ruido, caos y dificultades, pero nuestra paz interior es lo que podemos controlar y es nuestra responsabilidad protegerla y cultivarla todos los días. Al final del día, la paz no es algo que encontramos en el exterior, sino que es algo que creamos dentro de nosotros mismos. Con cada elección consciente, con cada pensamiento positivo y cada acción tranquila, estamos construyendo una paz que no depende de lo que pase a nuestro alrededor. Al hacerlo, no solo vivimos con más serenidad, sino que también tenemos la capacidad de influir positivamente en los demás, ofreciendo un refugio de calma en un mundo que a menudo está en caos. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Y bueno, amigo, ya sabes, la paz interior no es algo que se regala ni se encuentra por casualidad. Es algo que tienes que cuidar todos los días. No dejes que nada ni nadie te robe ese espacio de calma que tanto necesitas. Y recuerda, como los estoicos nos enseñan, la tranquilidad no viene del exterior, sino de cómo manejamos lo que está dentro de nosotros. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo te está quitando esa paz, piensa en todo lo que podemos controlar, tus reacciones, tu mente y tu actitud. Si logras enfocarte en eso, verás que no importa cuántos problemas o personas intenten desestabilizarte, siempre podrás encontrar un espacio de calma en tu interior. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué te roba la paz? ¿Cómo lo manejas? Estoy leyendo todo y me encantaría saber tu experiencia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quien necesite un poquito de paz en su vida. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el próximo video.